algunas, ausencia ligada a recortes de presupuesto para estos sectores o simplemente porque el actor social encargado de aprobar la política pública no tenía afinidad política con el proponente de esta. Para Adela Cortina, en una sociedad democrática y pluralista, la ética es fundamental, porque si los ciudadanos no funcionan éticamente, todo pierde sentido. Es decir, si los ciudadanos y los políticos no son éticos, la democracia no funciona y viene a pasar lo que pasa en muchos lugares del planeta, donde hay países que al no funcionar éticamente se están convirtiendo lenta o aceleradamente en tiranías. Con ello quiero aludir a un ejemplo que fue de mi experiencia profesional y fue cuando pude ser parte de la construcción de una elaboración de proyecto de acuerdo para una política pública del municipio sobre salud mental, debido a que en el último año se presentaban altos índices de suicidio, sobre todo en jóvenes y adultos, y llevamos la política pública a sesión de Consejo Municipal para ser aprobada, y no fue aprobada precisamente porque muchos de los actores políticos que debían hacerlo, primero no tenían la formación académica ni política para entender por qué era necesaria la política pública, y segundo, porque la razón de peso fue no tener afinidad o alianza política con la administración de turno. Ser trabajador social en instituciones estatales genera sinsabores cuando se pretende ser coherente con lo ético político. Como profesionales estamos sujetos y supeditados a los intereses e intencionalidades de la entidad. Sin embargo, es justo en este escenario en donde debemos recordar que debemos otorgarle razón a lo que hacemos como profesionales. Una razón que, de acuerdo a la propuesta de Akin, no es dogmática, sino argumentativa, y en palabras de ello, sostiene que resistirse a argumentar es ingresar en el santuario del oscurantismo dogmático, citando a Adela Cortina. Oscurantismo que no solo se encarna en iglesias y realezas, sino también en partidos, concepciones e instituciones. Y es el oscurantismo de las instituciones el que, en general, cargan en sus espaldas los trabajadores sociales. Un dogmatismo a toda prueba, que se deriva en prescripciones más ligadas al campo religioso y nos identifica, entre comillas, con las chicas buenas que al profesional. Aquí traer algunos ejemplos que sé que muchos, cuando estamos ya en nuestro quehacer profesional, nos ha ocurrido, y es cómo empezamos como trabajadores sociales a ganar espacios a través de los aportes académicos y de los aportes que podemos hacer a lo social como profesionales, y dejar de lado esos espacios en donde nos quieren ver como los profesionales que hacemos la logística para las celebraciones especiales o la logística para la cartelera del talento humano, por dar algunos ejemplos. Lo anterior nos lleva a visualizar cómo el modelo económico que tenemos relega lo social para dar prioridad al crecimiento del capital, por lo que debemos formular retos a nivel académico que promuevan la formación de profesionales idóneos que tengan presente aspectos como la justicia social, los derechos humanos, la libertad, la construcción de ciudadanía, lo colectivo, para intervenir en contextos enmarcados por el neoliberalismo. Para pensar una intervención social idónea desde una perspectiva ético-política, debemos trascender y resignificar nuestra identidad como profesión, desde lo colectivo, a través de la creación de gremios, movimientos sociales, organizaciones, para establecer los aspectos curriculares que se requieren de acuerdo a los contextos no lineales, cambiantes, en donde encontramos desigualdad, injusticia social, violencia, pobreza. Considero pertinente tener presente la propuesta de Viviana Travi en relación a la necesidad de incorporar o renovar ciertas perspectivas epistemológicas vinculadas con los denominados estudios postcoloniales, la perspectiva de género o enfoques hermenéuticos y genealógicos, que nuestra apuesta debe estar en pensar desde lo propio, recuperar la historia, disciplinar para fortalecer nuestra identidad profesional, tarea indispensable tanto para la formación de los y las futuras profesionales en trabajo social, como para un ejercicio profesional autónomo, responsable y emancipador, en donde la investigación social tenga un rol preponderante, con el objetivo de seguirnos cuestionando sobre los fenómenos sociales que nuestros contextos poseen y requiere de nuestra lupa como profesionales en trabajo social desde una postura crítica.
Para finalizar, quisiera que tuviésemos en cuenta el siguiente aporte de Nora King. Abro comillas. La mayor cercanía de la ciudadanía con el trabajo social se entabla a nivel de los derechos sociales, concebidos como espacio de construcción de sujetos. En esta perspectiva, vale la pena seguir pensando en los derechos sociales como habilitaciones para su ejercicio, como desarrollo de capacidades, abiertos a la posibilidad de su conquista y que, por tanto, presuponen la constitución de actores que ganen el espacio público y que posibiliten la implementación efectiva de los derechos. Cierro comillas. Termino con esta cita porque, en definitiva, nuestro actuar profesional se encuentra ligado a la defensa de los derechos humanos y sociales, a la justicia social en medio de un contexto poco alentador por fenómenos sociales como el asesinato sistemático de líderes sociales y ambientales, el aumento del desplazamiento forzado, la curiosa necesidad de un gobierno nacional por hacer trizas el acuerdo de paz, por evitar a toda costa conocer la verdad y que se ha caracterizado por un actuar insuficiente en los diferentes sectores de nuestro país. Y un tiempo pandémico que ha profundizado los problemas estructurales y que ha sido transversalizado por la pausa de las actuaciones institucionales y que ha llevado a la pérdida de procesos vitales de atención para las poblaciones más vulnerables del país que no tienen acceso a la virtualidad. Esa es un poco la reflexión que quería brindarles desde mi experiencia como trabajadora social en el ámbito de lo público, y es más hacer una reflexión a cómo nosotros como trabajadores sociales debemos seguirnos formando y debemos seguir construyendo ese proyecto político que debemos tener como profesionales. Entrar a una institución pública y estar supeditado a las intencionalidades e intereses de esa entidad es ya una carga con la cual debemos cargar y de la cual debemos hacer como todas las artimañas posibles como trabajadores sociales para poder intervenir de la manera adecuada que debemos hacerlo con las comunidades. Porque, como ya lo dije en el documento, las entidades y sobre todo gubernamentales, más que por el bienestar de las poblaciones como tal, se interesan por la instrumentalización, por las metas cuantitativas, por mirar qué quedó de cemento, más que por los procesos sociales que pueden ser vitales para las poblaciones. Agradezco enormemente esta invitación y muchas gracias. Daniela, muchas gracias a usted por aceptar este llamado y por querer dar cuenta como desde su lugar y su experiencia en las instituciones. Entonces, desde allí creo que hay como una situación presente y es lo que usted mencionaba de los tiempos de lo público y que eso puede conversar seguramente también con todo el tema económico, presupuestal, que en muchas ocasiones tensiona y de alguna manera como que limita el actuar profesional. Pero como también desde ahí hay un reto permanente en situar la profesión, en tener un lugar para ella desde esas identidades profesionales. Y también reconociendo lo que usted referenciaba de Nora King, el poder asumir una ética argumentativa que posibilite, más allá de asumir lo que nos pasa, el por qué eso que nos pasa tiene un sentido para la profesión, y cómo desde allí construirlo con los actores sociales, posibilitar esa participación, donde se puedan involucrar de forma permanente, porque eso también usted lo planteaba constantemente con el aporte que podemos hacer desde la parte académica, pero también desde lo social, y cómo darle razón y vida a esto que hacemos. Y desde esos retos académicos, como planteaba también la justicia, los derechos, la libertad de la ciudadanía, por enunciar algunos de ellos, y recuperando también la historia. Considero que hasta el momento ha sido muy vital el posicionar también la investigación social. Lo escuchábamos en la profesora Rosa María y en el profesor Sergio, y también usted como retoma y pone también en el centro de la discusión algo que planteaba el profesor Sergio, es que uno de los legados del neoliberalismo es el agotamiento de las energías emancipatorias. Entonces, en este sentido, tenemos constantemente unos retos
de cara a los contextos que se nos plantean, contextos que son complejos, diversos, pero cómo los trabajadores sociales nos posicionamos frente a ellos y como usted también lo mencionaba, por enunciar algunos de los asuntos de la salud mental, de las diferentes situaciones que hoy se están presentando y que esto nos está conllevando a tener como un posicionamiento frente a ellos. Entonces, nuevamente, Daniel, agradecerle por su intervención. Sabemos que usted también tiene un rol en la academia, pero nos quiso traer su experiencia ya situada en un campo laboral. Entonces, le agradecemos mucho por los aportes y esperamos entonces que ahora en la conversación se pueda ampliar un poco más su intervención. Entonces, muchas gracias. Nuevamente invitamos a los participantes para que puedan dejar en el chat sus inquietudes y para que puedan, por favor, hacer el registro de la asistencia para que se pueda emitir la constancia. Bueno, entonces, ahora invitamos al profesor Alfredo Juan Manuel Carballeda, quien nos va a hacer el cierre ya de esta primera parte del debate. Entonces, profesor, buenos días, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, sí, buenos días a todos y todas. Bueno, muchas gracias Diana, bueno, a todos y todas por la invitación. Es un honor para mí estar en un evento de este tipo y compartiendo con el espacio con este panel. Me parece muy interesante lo último, que a mí me resonó mucho lo último que se planteó, sobre todo el planteo de Daniela me parece muy interesante, en el sentido que pone en cuestión lo ético-político, la perspectiva epistemológica, la profesional y la gremial. Es decir, que creo que uno de los temas que nos hace falta intensamente a trabajo social es discutir desde nuestras prácticas. Yo comparto con Daniela el espacio profesional, o sea, o la preocupación. Mi campo de intervención es la salud mental, y en este momento de salud mental y consumo problemático de sustancias, además de mi recorrida académica. Entonces creo que al trabajo social le está haciendo falta una mayor relación con lo que sería, digamos, el campo de la práctica. Y eso, bueno, dialoga con lo profesional, dialoga con los elementos que se plantean en este encuentro. Básicamente, si organizamos un poco la presentación, voy a tratar de ser breve. Tomando lo que decía Rosa María, bueno, me parece que es inevitable pensar un contexto de pandemia y pensar también un contexto de cuestión social que se hace compleja y diferente a partir de la pandemia. Es decir, la pandemia marca una línea diferente en la cuestión social, y ahí me parece interesante también que discutamos qué es lo que entendemos por cuestión social y cómo derribamos algunos mitos y algunas frases prehechas con respecto a la cuestión social, que es un tema que en lo personal a mí me interesó trabajar desde hace bastante tiempo, y he escrito algunas cosas sobre ese tema. Básicamente, también yo diría que la pandemia dialoga con las reformas académicas. Creo que las reformas académicas van a tener que ver con lo que está ocurriendo y con lo que está develando la pandemia, en el sentido de que lo que podíamos saber teóricamente en función de la desigualdad se expresa con mucha más claridad en este contexto, y se expresa también con mucha claridad la propia crisis del neoliberalismo, la propia crisis de lo que serían las dictaduras de mercado, el terrorismo que imprime el mercado, o sea, lo que podemos llamar, como muchos autores llaman, terrorismo de mercado. Incluso, y podría hablar acá desde la experiencia argentina, la pandemia hace que haya un necesario corrimiento hacia el Estado, es decir, a una respuesta estatal, igualitaria, sobre todo de sostenimiento de la protección social, que antes esto era prometido por el mercado. La pandemia vino a develar y a marcar y a mostrar esta necesidad. Desde el punto de vista más ordenado, diría yo, tomando lo ético-político, tomando punto por punto lo que se propuso para conversar, diría, bueno, básicamente nuestra disciplina tiene mucho que ver con lo ético-político porque surge en función de la preocupación por el otro,
Comparto lo que se plantea, lo que se plantearon los autores, los que me precedieron, en base a lo que plantea Nora King, es decir, la idea de elucidación vinculada con la intervención y lo ético vinculado con la elucidación, en el sentido de tener capacidad de aclarar, de exponer, de argumentar y de generar intervenciones fundadas. Eso también es ético y también es político, salirnos del sentido común. Y por otro lado, creo que cuando hablamos de lo ético y lo político, también esta pregunta acerca de la otredad pone a lo ético y lo político dentro del trabajo social al otro como lugar de verdad. Es decir, que si hay algo que ha enriquecido el trabajo social como disciplina, es reconocer una verdad en el otro. Eso ya la podemos encontrar en los textos de Enrique Dussel, en los textos de Paulo Freire, incluso en los propios textos de la teoría de la dependencia, que tiene un desarrollo bastante interesante en toda América Latina, y que no es solamente una doctrina económica, sino que trasciende diferentes campos. Entonces, la cuestión de lo ético y lo político también tiene que ver con algo que mencionó Rosa María, con la idea de, yo creo que tiene que ver con un retorno, esto agregaría yo, un retorno del humanismo. Creo que la pandemia también nos está haciendo revisar la noción de condición humana, que había estado fuertemente sesgada y recortada por el neoliberalismo, y en ese sentido estaríamos como con la posibilidad de reconstruir un humanismo americano, implicado no el humanismo eurocéntrico de la década de los 50, de Jacques Maritain, sino un humanismo más vinculado con nuestra situación, con nuestra condición de latinoamericanos. Entonces creo que uno de los efectos, por llamarlo de una manera rápida, de la pandemia es esta recuperación, esta revisibilización de la condición humana, que tiene mucho de ético, mucho de lo político, y la aplicación de esta visibilización de la condición humana se expresa en un humanismo crítico, en un humanismo situado, en un humanismo implicado en lo americano. Entonces, cuando hablamos de ética y trabajo social, yo diría, bueno, implica un reconocimiento de la diferencia, implica un diálogo con lo diferente, implica un trabajo en función de la autonomía, implica el reconocimiento de un saber en el otro, implica el desarrollo de tareas colectivas, implica una serie de compromisos que tienen que ver con esto que mencionábamos antes del concepto de elucidación, que es aclarar, exponer y argumentar, es decir, volver a lo que decíamos antes de la importancia de las intervenciones fundadas. Y eso también tiene que ver mucho con la reforma de plan de estudios, o cómo se piensan los planes de estudios, y cómo se construyen esa argumentación interventiva, por llamarlo de una manera rápida. Por otro lado, también entender que la intervención desde lo ético y lo político es un proceso desde nuestra humilde opinión, que nada más hace ver. La intervención no se propone, en mi opinión, agregarle al otro lo que pienso que le falta, ni sacarle al otro lo que pienso que le hace mal, sino solamente hacer que el otro vea, que tenga capacidad crítica de visibilizar su situación, su contexto, tanto micro como territorial, como macro social, y desde ahí ese hacer ver transformarlo en resistencia. Es decir que desde el punto de vista ético y político en el campo del trabajo social, el trabajo social está siempre ahí donde la palabra, la mirada de la escucha, dialogan con ese padecimiento, con ese sufrimiento, con lo que aparece en el lugar de la demanda. Eso se ve claramente en las prácticas. En las prácticas nosotros escuchamos cuestión social todo el tiempo, escuchamos los efectos de la cuestión social todo el tiempo, pero también nos da pistas, nos da inferencias, nos da elementos para investigar, vinculados con las condiciones singulares que la cuestión social tiene en el momento donde estamos trabajando, en el contexto en el cual estamos trabajando y en el territorio en el cual estamos trabajando. De ahí la complejidad de nuestras intervenciones y la singularidad del trabajo social
cuando, por ejemplo, planteamos el concepto de problema social. No es lo mismo si yo lo planteo desde el trabajo social que si lo planteo desde la sociología. Y eso sería un tema interesante para debatirlo con mucho más tiempo. Pero básicamente nosotros trabajamos con problemas sociales que son fuertemente complejos, que dialogan todo el tiempo con otros problemas sociales, y desde ahí construimos conocimiento, y desde ahí marcamos nuestra singularidad, y creo que es lo que estamos visibilizando en los últimos años de crecimiento de nuestra profesión. Si uno diría, bueno, en el poco tiempo que tenemos para expresarnos, ¿no? ¿Cuál es el sentido ético-político del trabajo social? Yo respondería en 2 palabras: construcción de acontecimiento. Es decir, cuando el otro ve, se produce un acontecimiento, se produce una aproximación a una forma de comprensión, explicación que antes probablemente no estaba. Esto sería como la parte de lo ético-político en función de, bueno, después seguramente, ojalá podamos seguir conversando. Por otro lado, cuando se plantea la pregunta acerca de la perspectiva epistemológica, en mi opinión, yo me ubico dentro de un pensamiento situado, me ubico dentro de un pensamiento descolonial, planteo que epistemológicamente el trabajo social es un encuentro inexorable entre lo macrosocial y lo microsocial. Planteo también que el trabajo social tiene una gran capacidad de aporte a las ciencias sociales. Las ciencias sociales están necesitando de trabajo social. Las ciencias sociales, si miramos los procesos, sobre todo en este contexto de pandemia, los procesos de las ciencias sociales más clásicas, como la sociología, la ciencia política, incluso la antropología, no están dando ningún tipo de respuesta, están en un proceso de investigación que llegará a dar algún tipo de respuesta en el mediano o largo plazo. El trabajo social está dando respuesta todo el tiempo y reconstruyendo formas de respuestas a los problemas que se van presentando a partir de las violencias que aparecen, como se dijo al principio, en contexto de pandemia, cómo se expresa la pandemia en la desigualdad, cómo se construyen formas de accesibilidad a los recursos, cómo se construyen formas de escucha, cómo se construyen dispositivos de intervención, y todo el tiempo se están renovando y reconstruyendo, y eso de vuelta, retomo lo que decía Daniela, que eso se puede ver cuando uno está cerca de la intervención, no cuando solamente la práctica pasa por una mirada teórico-conceptual, diría yo, que es importantísima y fundamentalmente necesaria. Por otro lado, también, cuando uno habla de una perspectiva epistemológica, diría también, como preocupación, creo que también es cómo se construye conocimientos de la intervención. La intervención es un campo permanente de construcción de conocimiento. De hecho, estamos construyendo conocimiento cuando hacemos, y eso es conferirle una dinamicidad y una singularidad bastante interesante al trabajo social, como lo tienen otras disciplinas. La psicología también construye conocimiento cuando hace, o la medicina también construye conocimiento cuando hace, no requiere de grandes investigaciones o de grandes teorías. Y por otro lado también, otro punto de interés desde el punto de vista de la perspectiva epistemológica es la construcción de subjetividad, es decir, lo que en Argentina llamamos la batalla cultural. Cómo el neoliberalismo no solo opera desde lo económico, no solo opera desde la construcción de fragmentación social, sino opera en la construcción de subjetividad. Así cómo coloniza nuestra subjetividad. Y esto es un diálogo de vuelta con la teoría de dependencia. La teoría de dependencia nos enseñó que no hay solamente variables económicas, nos enseñó que si hay una colonización cultural, va a haber una colonización económica. ¿Qué está primero? Es como la historia del huevo y la gallina. Pero a mí me interesa trabajar la colonización cultural. Me interesa y me hace preguntas, me interpela desde lo ético, desde lo político, cuando el esclavo quiere parecerse al amo. Me interpela cuando las personas no reconocen sus derechos. Me interpela cuando los derechos son hasta vergonzantes, a partir de construcciones subjetivas, diría yo, que logra el neoliberalismo a través del manejo de los medios de comunicación y a través del manejo de
no solamente lo que tiene que ver con las noticias, digo, medio de comunicación en todo sentido, desde Hollywood hasta las noticias, pasando por la construcción de sentido común. Entonces creo que un pensamiento desde una perspectiva epistemológica, situada, ubicada en América Latina, dialoga con autores como Aníbal Quijano, como Enrique Dussel, como Boaventura de Sousa Santos, que nos han sido bastante útiles como para pensar estas cuestiones en función de poner en cuestión, digamos, temas que aparecen como leyes absolutas, inexorables y que indiscutibles. Si hay algo que planteaba Quijano, que falleció hace poquito tiempo, decía, bueno, en América la estructura no es de clase, la estructura es de castas, la estructura es de estamentos, esa es la estructura que impone España. Y entonces impone una condición de cuestión social totalmente diferente. La literatura clásica dice que en América se impone una economía medieval, y América tiene una economía mercantil, y eso lo plantea un autor marxista como Aníbal Quijano, haciendo una fuerte crítica al marxismo en el sentido de su perspectiva más clásica. Entonces me parece interesante también que generemos diálogos, y generemos también diálogos donde pueda verse una perspectiva crítica en todo aquello que encaramos, incluso el marxismo, incluso la capacidad que tiene el marxismo para dar respuestas en términos de cuestión social. Yo creo que sí las tiene, pero no aceptar, digamos, las teorías como se nos impusieron, porque también se impuso el funcionalismo en América Latina, como una teoría como inexorable e irrepetible, y todo el mundo tenía como que trabajar desde ese punto de vista. Entonces creo que el pensamiento crítico abarca todo tipo de pensamiento. Desde el punto de vista más llevado a lo epistemológico, diría que la cuestión social americana pasa por, bueno, entender la perspectiva de género, pero desde una perspectiva americana. Entender la perspectiva de género y una perspectiva americana implica entender que hay una dominación doble que sufren las mujeres, que tiene que ver la de la colonización y la del hecho de ser mujer. Y eso le podemos sumar el hecho de ser indígena y del hecho de ser esclavo. Si miramos la historia de 500 años que tenemos desde la conquista, que en mi opinión es cuando se empieza a construir la cuestión social, no en la contradicción capital-trabajo que tiene que ver con los procesos de industrialización, que nada se parecen a lo que ocurría en América Latina a fines del siglo XIX. Entonces, ¿por qué no vamos a perder 400 años de historia cuando tenemos mucho para indagar ahí en función de cómo la conquista desintegró nuestras sociedades, construyó sociedades fuertemente desintegradas y cómo esa desintegración generó más y nuevos problemas sociales? Como la pandemia desintegra y desde esa desintegración genera problemas sociales. El neoliberalismo fragmenta, desintegra y genera problemas sociales. En esa cuestión, para decirlo rápidamente, avísenme cómo estoy con el tiempo, porque no estoy mirando el reloj. Vamos bien, profesor, tranquilo. ¿Cómo? No te Vamos escucho. bien en el tiempo. Vamos bien, perfecto. En esa cuestión plantearía como punto central, desde el punto de vista epistemológico, la relación de ruptura que el pensamiento eurocéntrico impone a partir del pensamiento cartesiano, es decir, todo pensamiento eurocéntrico impone desde el pensamiento cartesiano esta separación humanidad-naturaleza. Es decir, a partir de Descartes, la naturaleza es un bien vendible, explotable, tangible, expoliable. Incluso muchos autores ven esto como una forma de progreso y como una forma hasta evolutiva, si se me permite la palabra, de las sociedades. Y esta separación humanidad-naturaleza ha generado el desastre que estamos atravesando, porque no podemos aceptar, yo no acepto el concepto de que la pandemia se produjo porque los chinos comen murciélagos.
La pandemia se produce por un mundo atravesado por una obscena desigualdad y atravesado por una espantosa depredación de la naturaleza que hace que se estén derritiendo los polos y que aparezcan, hasta pueden aparecer más patógenos que tienen miles de años, que tienen que ver con el producto de, si voy al pensamiento cartesiano, de esta separación humanidad-naturaleza. Es decir, la naturaleza se transforma a partir del pensamiento eurocéntrico en un bien utilizable, vendible, explotable, incluso, bueno, se lo pensaba como un bien infinito, por decirlo de una manera metafórica. Bueno, y estamos como estamos en ese sentido, atravesando una pandemia que, vuelvo a decir, la vincularía con la desigualdad y la vincularía también con la depredación de la naturaleza y no con los chinos comiendo murciélagos. Me parece que es una explicación de niños o de película de superhéroe de Hollywood. Entonces, muy poco académico, por otro lado. Incluso esa separación y ese pensamiento cartesiano que decía, pienso, luego existo, ¿quién existe? El europeo existe. Nosotros no existimos para ese pensamiento. Nosotros los americanos no existimos. Y Europa, para Descartes, es Alemania, es Inglaterra y los países nórdicos, y nada más. Porque tampoco existen los españoles, y tampoco existen los italianos, y tampoco existen los griegos, que eran el pasado, eran la historia para ese pensamiento. Entonces, si no existimos para ese pensamiento eurocéntrico que genera una gran cantidad de líneas de pensamiento en Europa, si no existimos también somos expoliables, somos explotables, no tenemos condición humana. Y díganme si no pasó esto durante 500 años, con distintas nomenclaturas. Esto no quiere decir, si vamos al campo del epistemológico y al campo del pensamiento, que haya como que dejar de lado todo lo que produce Europa. A mí me parece que es importantísimo todo lo que es el pensamiento de los autores europeos. Pero me parece que es hora de que empecemos a dialogar de igual a igual con ellos. Y que veamos sus falencias. ¿Hasta dónde me puede servir el aporte de Michel Foucault para analizar el poder si Michel Foucault no vivió el neoliberalismo? No tuvo tiempo de analizarlo. Tal vez sí me sirve Deleuze en ese sentido. ¿Hasta qué punto me sirve la descripción de la familia, la propiedad del Estado que hace Engels? Hace más de 100 años. ¿Hasta dónde tiene validez académica todo eso? ¿Hasta dónde tiene validez epistemológica eso? ¿Hasta dónde vamos a seguir pensando la sociedad en clases? ¿Qué clases sociales tenemos hoy? ¿Cuál es la puja de clases que tenemos hoy? Cuando hay sectores sociales que pujan por ingresar a las clases, donde hay personas que entregan su vida con tal de repartir en una bicicleta comida, porque es la única forma de sobrevivencia que el neoliberalismo les impuso. Entonces creo que es interesante que desde una perspectiva latinoamericana, de una perspectiva propia, incluso yo diría integrada desde Latinoamérica, nos planteemos esas preguntas, que tengamos, no digo las respuestas, pero tengamos, ¿cómo decirlo? La capacidad de hacer esas preguntas. Eso también es ético y también es político. Porque también hay una necesidad de que esas preguntas sean hechas. Y esto está surgiendo en las ciencias sociales y está surgiendo con mucha fuerza dentro del campo del trabajo social. Tal vez será porque el trabajo social está en permanente contacto con la realidad y esas preguntas se hacen más rápidas cuando están en permanente contacto con la realidad. Desde el punto de vista de lo profesional, diría, vinculado con lo que serían las prácticas profesionales, plantearía, bueno, la cuestión de la implicancia. Eso caracteriza a nuestra profesión, pero en la construcción creo que desde la ética y desde lo político es importante
forjar, digamos, y fundamentar la formación de trabajadores sociales implicados, es decir, implicados en la vida cotidiana y en la vida política de cada sociedad que se está habitando. La importancia de las intervenciones fundamentadas, que mencionamos ya 2 veces, la importancia de reconocer nuestra especificidad. Yo creo que es importante que tengamos claro cuál es la especificidad del trabajo social, cuáles son los límites de nuestra disciplina, porque la especificidad no se define en función de grandes y elocuentes definiciones, sino básicamente se define de los límites, qué hacemos y qué no hacemos, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Y eso nos permite construir diálogos interdisciplinarios. Por otro lado también creo que hay una necesidad de trabajo social, y eso tiene que ver mucho con el campo profesional, y tiene que ver mucho con cómo llevamos adelante nuestras prácticas. Es decir, estamos en una sociedad tremendamente golpeada por la desigualdad, tremendamente golpeada por el neoliberalismo, que requiere de intervención social, que requiere de una intervención especializada, como es la intervención de trabajo social, que requiere de una escucha social, que requiere de una mirada social, que requiere de una palabra social. Porque el trabajo social, desde el punto de vista, desde su perspectiva profesional, es una disciplina que está siempre diciendo que hay algo más de lo que estoy viendo. Cuando el trabajo social está en un hospital, está diciendo aquí hay algo más que un cuerpo enfermo. Cuando el trabajo social está en el campo de la salud mental, está diciendo que hay algo más que un inconsciente o hay algo más que una psicopatología. Cuando está en la justicia, está diciendo acá hay algo más que un proceso judicial. Cuando está en la escuela, está diciendo que hay algo más que un plan pedagógico. Entonces, ¿qué es ese algo más? Es ciencia social aplicada. Es la posibilidad de hacer desde lo social. La posibilidad de comprender, explicar y hacer desde lo social. Entonces, creo que hay una necesidad de trabajo social, y como dije antes, todo este desarrollo que nuestra disciplina ha tenido, sobre todo en los últimos 30, 40 años, marcan una necesidad también de aporte a las ciencias sociales. Insisto con esto, las ciencias sociales están necesitando trabajo social. Están necesitando conocer lo que pasa en las prácticas, no de la perspectiva etnográfica, que es simplemente descriptiva, sino de la perspectiva de la dinamicidad que los procesos de violencia de género tienen, por ejemplo, o los procesos de consumo problemático tienen, si tomo otro ejemplo. Y desde el punto de vista gremial, me queda Profesor poco. Alfredo, qué pena. Nos quedan 5 minutos en la intervención. Perfecto, Gracias. voy cerrando, 5 minutos, estamos perfectos. Y desde lo gremial diría, bueno, coincido mucho, somos muy amigos, además con Silvana Martínez y con Juan Agüero, con Larry Alicea. Creo que lo que hemos logrado, lo que hemos logrado en América Latina, en crecimiento desde el punto de vista gremial del trabajo social en los últimos años, es realmente impresionante, porque no solamente se ha consolidado la disciplina en América Latina, sino que ha repercutido en todo el mundo. No nos olvidemos que la presidenta de la FITS es latinoamericana. Y no nos olvidemos que esto no es algo que empieza con Silvana, es algo que viene ya desde la época de Malvina, me acuerdo de la época de todo lo que eran el aporte de las colegas y compañeras chilenas que empezaron a incorporar, digamos, ideas vinculadas con los derechos humanos en las viejas, antiguas reuniones de la Federación Internacional de Trabajo Social, y colegas colombianas y colombianos, bueno, mexicanas, mexicanos. O sea, es un trabajo que se vino dando hace mucho tiempo, y creo que América Latina está creando desde lo gremial una nueva fisonomía al trabajo social mundial. Entonces, creo que es como clave el tema de la gremiación, porque nos potencia, porque incluso pensarla como sindicato, pensarlo sindicalmente, no pensarlo solamente como cuerpo profesional.
no pensarlo como cuerpo profesional. Y creo que en trabajo social es bastante difícil pensarlo así, y me parece que es una buena noticia eso, porque no sé cómo lo verán ustedes allá en Colombia, pero acá, en Argentina, cuando se produce algún hecho importante a nivel social, por ejemplo, la represión, los primeros que salen a repudiar la represión son los colegios de trabajo social. Yo nunca veo un colegio de abogados, o un colegio de psicólogos, un colegio de médicos repudiando esas cosas. Es muy raro que eso ocurra. Y eso, bueno, eso es ético político en acción. No es la declaración ética política que puedo hacer en un congreso. Es ético político en el hacer. Y eso es agremiación, y eso es una construcción colectiva, y es discusiones, y muchas discusiones con muchas diferentes corrientes de pensamiento. Pero en esos puntos, en esos temas, ahí no hay discusión. Yo no veo discusión. Podemos tener una perspectiva, u otra perspectiva, u otra perspectiva. Pero cuando hay, en el caso argentino, cuando hay un episodio que atenta contra lo social, hay como una puja, diría yo, para ver quién primero va a salir a criticar esto, dentro del campo de nuestra disciplina. Entonces, bueno, fíjense la potencialidad que tenemos, las posibilidades que tenemos, y esto, bueno, tiene que ver con la gremial. Para cerrar, diría, pensaría rápidamente en 3 cuestiones: un trabajo social situado en la realidad latinoamericana, un trabajo social implicado, que se implica en la resolución de los condicionamientos microsociales, territoriales y macrosociales, un trabajo social fuertemente implicado en la política. Esto también lo vemos en Argentina. En este momento, la persona que maneja todo lo que tiene que ver con la política de subsidios del gobierno argentino, a través de la asignación universal por hijo, a través del IFE, a través de las jubilaciones de la Argentina. La que maneja las jubilaciones en la Argentina, las jubilaciones son estatales. La que maneja eso es una trabajadora social, se llama Fernanda Raberta. Y Fernanda no solo es trabajadora social, sino que trabajó muchísimos años dentro de esa institución. Entonces conoce los pequeños detalles y los grandes detalles de esa institución, y tiene mucha capacidad como para dar cuenta del manejo, imagínense, de todas las jubilaciones de un país. Y tenemos, yo estuve ayer, digo anecdóticamente, en un encuentro, el viernes, perdón, en un encuentro donde había una intendenta, trabajadora social. Es decir, hay muchos, en el caso argentino, hay muchos trabajadores y trabajadoras sociales involucrados en la política, con cargos políticos, cargos de diputados, senadores, directores de hospitales, intendentes en la gestión y en la programación, y creo que, bueno, es un lugar que hemos conseguido, y también es una implicancia ético-política importante para tener en cuenta, y también marca un perfil epistemológico, porque hay que tener capacidad para llevar adelante este tipo de cuestiones. Entonces decíamos, trabajo social situado, trabajo social implicado, y un trabajo social, y ahí soy enfático, fundamentado en el hacer, fundamentado en las prácticas. Creo que es algo que es una deuda pendiente que tenemos incluso en las formaciones, ¿no? Como que de repente nos podemos pasar horas discutiendo debates que se dan, digamos, que son discusiones teóricas, que son importantes, pero también es importante que le demos muchas horas y mucho tiempo a los debates que tengan que ver con cómo estamos interviniendo, que cómo nos vinculamos con las prácticas, y cómo las prácticas construyen conocimiento. Y con eso termino. No solamente en el hacer profesional, sino cómo las prácticas construyen conocimiento cuando nos estamos formando. Nosotros en la Universidad de La Plata, yo dirijo un proyecto de investigación donde lo que nuestra hipótesis de trabajo es la construcción de conocimiento desde las prácticas estudiantiles.
Y estamos encontrando indicios de que sí, lo terminamos el año que viene. El año que viene, si quieren, les cuento el resultado de la investigación. Pero estamos viendo que hay una construcción de conocimiento, porque es la forma de preparación, diría yo, me estoy adelantando de las conclusiones, que todavía no están, pero las inferencias que están surgiendo. Es decir, hay un proyecto, hay un proceso de construcción de conocimiento que empieza en la academia, empieza en la formación y que después se reproduce en el campo del quehacer profesional. Entonces, me parece que hay muchísimas cosas para conversar, para discutir, para charlar, y creo que estamos en un muy buen momento, más allá de lo trágico, de lo catastrófico, que estamos atravesando como efecto del neoliberalismo y como efecto de la pandemia, pero también, con esto juro que termino, diría, también estamos tal vez observando, visibilizando, viviendo el final de ese neoliberalismo, y va a depender de nuestras construcciones, de nuestra capacidad y de nuestras construcciones colectivas, que, bueno, podamos construir otro tipo de mundo, otro tipo de sociedad y otro tipo de relaciones sociales y de construcción del sentido común. Eso es un compromiso ético-político. Así que bueno, les agradezco muchísimo, disculpen si fui muy desordenado en mi presentación. Bueno, muchas gracias. Estoy para las preguntas, si es que hay. Profesor Alfredo, muchas gracias por su intervención. Realmente para todos nuestros invitados el tiempo termina siendo muy corto como para exponer todas sus experiencias, conocimientos, investigaciones. De usted queremos recoger específicamente cómo nos lleva constantemente a esa inquietud, a esa interpelación, pero también el lugar que le da a lo humano. Entonces, usted viene haciendo mención de la cuestión social y cómo también el contexto de pandemia nos muestran a nosotros como un posicionamiento como profesión, pero un posicionamiento desde lo ético-político, desde el reconocer al otro y cómo llevar a cabo esas intervenciones argumentadas, con claridad, fundadas, que nos permitan esa intervención como proceso, poder ver al otro y en esa medida en que se reconoce al otro, verlo con su capacidad crítica y desde allí hacer que él pueda transferir o transformar esa resistencia. Entonces, trabajamos constantemente con situaciones complejas y debemos de dialogar con ellas y cómo eso ético-político aporta a la construcción de esos acontecimientos donde se invita al diálogo entre las perspectivas, desde esa epistemología de cómo se construyen conocimientos en la intervención y también allí la necesidad de poder incorporar las subjetividades. Entonces, desde ahí hay una implicancia por poder forjar unos fundamentos a los trabajadores sociales desde la implicación, pero también desde la especificidad, reconocer los límites de las disciplinas y cómo usted constantemente hace el llamado de que las ciencias sociales necesitan de trabajo social, pero necesitan el escuchar del trabajo social desde las prácticas, desde comprender el aporte que como profesión podemos hacer y también usted lo relaciona con lo gremial en la consolidación que tiene el trabajo social en las diferentes realidades y muy específicamente en la realidad de Latinoamérica y cómo también ha tenido una repercusión, un impacto de los trabajadores sociales a través, como desde las diferentes experiencias que estamos teniendo. Y finalmente la invitación que usted hace de un trabajo social situado en la realidad, implicado en la resolución de los condicionamientos microsociales, territoriales, y desde allí cómo se tienen unas capacidades políticas. Y finalmente, entonces, fundamentado en las prácticas y unas prácticas desde la formación y que generen conocimiento. Entonces, muchas gracias por sus aportes. También a nuestros 3 invitados que ya hicieron su exposición y que amablemente pues quisieron compartir en este espacio. Les agradecemos y a todos los asistentes
por sus inquietudes, por estar aquí tan presentes y tan pendientes de lo que les hemos preparado el día de hoy. Entonces vamos a dar un tiempo de un receso, vamos a regresar a las 10:30 ya para generar la conversación a partir de las preguntas, y allí también es el espacio en el que quienes quieran activar el micrófono para tener el encuentro con cada uno de nuestros invitados lo puedan realizar. Entonces, vamos a continuar a las 10:30 de la mañana y muchas gracias a todos por el tiempo que hemos compartido.